En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra meditación y estudio sobre la doctrina católica explicada en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, pregunta número 80, acerca de las profecías acerca del Cristo, del Salvador. Debido a que nuestro Señor Jesucristo es el centro del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo, debido a que fue profetizado siglos y siglos antes, para que cuando Él viniera, la gente supiera que Él es el Mesías, el Cristo anunciado, el Salvador del mundo. Voy a insistir un poco sobre las profecías del Antiguo Testamento. En el libro de Daniel Profeta, capítulo 9, tenemos una profecía muy importante acerca de la venida de Cristo. Daniel Profeta lloraba y oraba y reconocía que su pueblo había pecado, que su pueblo había fallado, que su pueblo necesitaba de la misericordia de Dios. En el versículo 19 del capítulo 9 dice: escucha, Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra, no tardes por amor de ti, Dios mío, ya que es invocado tu nombre sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Todavía estaba yo hablando, dice el profeta, rogando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas a Yahvé mi Dios por el monte santo de mi Dios. Todavía estaba hablando en mi oración, y aquel varón Gabriel, el arcángel San Gabriel, a quien antes vi en la visión, volando rápidamente, se llegó a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me enseñó hablando conmigo y me dijo: Daniel, vengo ahora para hacerte entender. Cuando comenzaste tu plegaria fue dada la orden, y vengo ahora a dártela a conocer, porque eres el predilecto. Oye pues la palabra y entiende la visión. Y aquel santo ángel le anuncia la venida del Mesías esperado. Capítulo 9, versículo 24 de Daniel Profeta. 70 semanas están prefijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa, para acabar las transgresiones y dar fin al pecado, para expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir una santidad santísima. Sabe pues y entiende que desde la salida del oráculo sobre la restauración y edificación de Jerusalén hasta un ungido príncipe habrá 7 semanas. En 72 semanas se edificará plazas y muros. Al fin de estos tiempos, sin juicio alguno, será muerte un ungido. La ciudad y el santuario serán destruidos con un príncipe, y el fin llegará como una inundación y durará hasta el fin de la guerra. Desaparecerá el pacto para muchas semanas, y la mitad de esta cesará el sacrificio y la oblación, y habrá en el santuario una abominación desoladora hasta que la ruina decretada venga sobre el devastador. Esta profecía es importante porque nos habla de lo que va a pasar a futuro, la venida del Mesías, incluso la destrucción del templo de Jerusalén y la abominación de la desolación instalada en lugar santo, es decir, el culto pagano instalado en Jerusalén en el año 70. Veamos un poco ahora más a fondo esto. El tiempo ha sido reducido a 70 semanas para tu pueblo y para tu ciudad santa.
después del cual será abolida la iniquidad y el pecado tendrá fin. La iniquidad será borrada y dará lugar a la justicia eterna. Las visiones y las profecías tendrán su cumplimiento y el Santo de los Santos recibirá la unción. Grábalo bien en tu espíritu. Desde la orden que se dará para edificar a Jerusalén hasta el Cristo, jefe del pueblo, habrá 7 semanas y 72 semanas. Los muros y los edificios públicos serán levantados a pesar de muchas dificultades. Después de las 72 semanas, el Cristo, el ungido, será condenado a muerte. Y el pueblo que habrá renegado de él dejará de ser su pueblo. Otro pueblo vendrá con su jefe, el cual destruirá la ciudad y el templo. Esta ruina será el fin de Jerusalén. El fin de la guerra consumará la desolación anunciada. En una semana, la que queda, el Cristo sellará su alianza con muchos. A la mitad de la semana, las víctimas y los sacrificios serán abolidos. La abominación de la desolación reinará en el templo y la desolación no tendrá fin. Todo esto es sacado de Daniel, capítulo 9, 24, 27. Según esta célebra profecía, el objeto de la venida del Mesías es la remisión de los pecados y el reinado eterno de la justicia, es decir, de la santidad. En 70 semanas todas las profecías debían cumplirse. Se trata de semanas de años, según la manera ordinaria de calcular de los judíos. Las 70 semanas constan, por lo tanto, de 490 años. El profeta indica el punto en que comienzan las semanas. Es la publicación del decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Este edicto fue dado por el rey de los persas, que habían vencido a Babilonia en 539. El rey de los persas, Artajerjes Longimano. El profeta divide las 70 semanas en 3 periodos muy desiguales, 7, 72 y 1. En el primero, que es de 7 semanas, 49 años, los muros de Jerusalén deben ser levantados con grandes dificultades. La historia prueba que así fue en efecto. Cuando regresaron los judíos a Jerusalén de su destierro de Babilonia, empezaron a construir y los pueblos de alrededor los atacaban. Dice la historia que en una mano trabajada, en la otra mano tenían la espada para defenderse. El segundo periodo, compuesto de 72 semanas o 434 años, debe transcurrir antes que Cristo sea condenado a muerte. Estos 434 años, añadidos a los 49 del primer periodo, terminan el año 29 de la era cristiana, 15º año del reinado de Tiberio César, año de la predicación de Juan Bautista. El último periodo no comprende más que una semana, durante la cual el Mesías debe confirmar su alianza, es decir, establecer su ley, ser rechazado por su pueblo y condenado a muerte. Las hostias y los sacrificios del Antiguo Testamento deben ser abolidos. Un pueblo extranjero debe venir a vengar ese crimen, dispersando a los judíos y destruyendo la ciudad del templo. Ahora bien, todo eso sucedió al principio de la 70ª semana, el año 30 de Cristo. Jesús comienza su predicación, que dura 3 años y 3 meses. A la mitad de la misma semana, el año 34, Jesús es condenado a muerte por los judíos y los sacrificios
de la antigua alianza son reemplazados por el sacrificio de la cruz. Unos 36 años después de la muerte de Cristo, el año 70, el ejército romano, con su general Tito, reduce a ruinas la ciudad de Jerusalén y su templo. Desde ese día reina la desolación sin fin del pueblo judío porque renegó de Cristo. En Jesucristo, pues, y solo en Él tuvo cumplimiento, y cumplimiento exactísimo, la profecía de Daniel profeta. Luego Jesús es el santo de los santos, anunciado por el profeta. Entonces aquí vemos que las profecías sí se cumplen únicamente en Cristo. Otra profecía: al volver del cautiverio de Babilonia, los ancianos de Israel que habían visto la magnificencia de Salomón lloraron al contemplar el nuevo templo construido por Nehemías. Para consolarlos, Ageo profeta les comunica que el deseado por todas las naciones vendrá al nuevo templo y lo llenará de su gloria. Ageo 2:8. Malaquías profeta también anuncia que el Mesías, el dominador, el ángel de la alianza, vendrá a su templo tan pronto como su precursor le haya preparado el camino. Malaquías 3:1. El precursor es Juan Bautista. Ahora bien, Jesús visitó frecuentemente ese templo, destruido para siempre 37 años después de su muerte. Este templo no ha recibido fuera de Jesús la visita de ningún personaje ilustre. Juan Bautista fue su precursor y lo presentó al pueblo diciendo: «He aquí el Cordero de Dios». En Jesucristo, pues, y en Él solo se han realizado las profecías de Ageo y de Malaquías. También tenemos una profecía muy importante de Jacob. En su lecho de muerte en Egipto, este patriarca, al predecir, anunciar a cada uno de sus hijos la suerte que le estaba reservada, dijo a Judá: el cetro, la corona real, no saldrá de Judá, ni el jefe de su raza, hasta que haya venido aquel que debe ser enviado, y que será la esperanza de todas las naciones. Entonces aquí Jacob anuncia que este pueblo va a continuar hasta la venida del Mesías. Según esta profecía, el Mesías debe venir cuando la tribu de Judá haya perdido la autoridad significada por el cetro. Ahora bien, cuando llegó Jesucristo, la autoridad acababa de pasar a manos de Herodes, príncipe no judío, príncipe idumeo, que gobernaba en nombre de los romanos. Los mismos judíos sabían que habían perdido la autoridad. Ahora bien, todas estas profecías de Jacob, Daniel, Ageo, Malaquías son las que han puesto en mayor aprieto a los judíos después de Cristo, que no han reconocido a Jesucristo como el enviado de Dios. Y en su Talmud confiesan que todos los tiempos señalados para la venida del Mesías han pasado. Por eso, desesperados de su causa, han pronunciado esta maldición: malditos sean los que calculan el tiempo del Mesías. Pobres, pobres, 1000 veces pobres. El Mesías vino, como el tren pasó, y ellos no subieron, o al menos una parte lo aceptó, van a ser los apóstoles, y los otros van a seguir esperándolo.